Amén. Hay dos cosas, ¿ok? Quiero empezar, mientras hablo, buscar en Efesios 1:23. Hay dos cosas que por las cuales Dios está envuelto y interesado sobre cualquier otra cosa en su creación, en el mundo, si quieres decirlo así. Y esas dos cosas son su Hijo Jesús. El Padre está volcado por su Hijo Jesús. Y la segunda cosa de mayor interés para Dios en todo el universo es la iglesia de Cristo. No sé si alguien me ha entendido la introducción que acabo de decir. Hay dos cosas que le conciernen a Dios más que ninguna otra cosa en el universo entero: su Hijo Jesús y la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Y las dos cosas van juntas. Cristo Jesús y la iglesia van juntas y no se pueden separar. No se pueden separar, van juntas. Es por eso que en Efesios 1:23, si leemos en Efesios 1:23, la palabra de Dios dice... La palabra de Dios dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, hablando de Cristo Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. Y fijarse bien lo que estamos leyendo, porque a veces pasamos por alto esta verdad. La iglesia es su cuerpo, la cual es la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. O sea que no sé si estáis viendo aquí algo muy importante. Lo que yo veo aquí en este pasaje que acabamos de leer es que Cristo Jesús, la iglesia necesita a Cristo Jesús y Cristo Jesús necesita a la iglesia. Y en la Biblia, sobre todo en Efesios y en Colosenses, os daréis cuenta que van juntas y no se pueden separar. Si queréis hacer un estudio profundo sobre lo que estamos empezando hoy, os recomiendo que leáis Efesios y Colosenses. Son las joyas en el Nuevo Testamento de lo que es Cristo y su iglesia, Cristo y su cuerpo, Cristo y su cuerpo. Okay, vamos a definir qué es la iglesia. Vamos a empezar con lo básico para entender este tema. Y voy a hacer algunas declaraciones muy básicas. ¿Qué es la iglesia? En primer lugar, la iglesia es un cuerpo de personas, un grupo de personas escogidas por Cristo antes de que el mundo fuese. En Efesios 1:4, y estamos ahí en Efesios, yo sé que esto lo enfatiza un poco porque sé que le llamará la atención a muchos. Aquí en Efesios 1:4, hablando de la iglesia, dice: según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea que vemos que este grupo de personas fueron escogidas en Cristo, no individualmente, no por su simpatía, no por su gracia particular, no porque fuesen más inteligentes o más guapos que otros, sino en Cristo. De la misma forma que Cristo fue escogido. Y si queréis versículos para confirmar esto, como dije al principio, algunas de estas cosas no estamos acostumbrados a escucharlas, pero en Lucas 9, versículo 35, nos dice cosas como: de la nube salió una voz, la voz del Padre, que decía: este es mi Hijo amado, a Él oír. O como dice otra versión, a Él obedecer, a Él oír. O sea que aquí está Dios el Padre presentando a su Hijo Jesús desde antes de la creación del mundo. Si queréis un versículo en el Antiguo Testamento, en el Salmo 89, podemos ver un versículo en el Antiguo Testamento, en el Salmo 89, versículo 19, dice cosas como: antiguamente hablaste en visión a tus santos, dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a uno escogido de entre el pueblo. Aquí está hablando acerca de su Hijo Jesús. Antiguamente Dios habló a través en visiones
a sus santos a través de los profetas. Sin embargo, aquí está diciendo, he puesto el socorro, la salvación sobre uno solo, que es poderoso, y lo he exaltado a uno escogido. Y está hablando de David y de su linaje, que es Cristo Jesús. Y así, ¿ok? O sea que vemos de que Cristo Jesús fue escogido desde antes de la creación del mundo para ser el Cordero de Dios inmolado por el pecado de la humanidad. Y de la misma forma la iglesia, su cuerpo, fue escogida desde antes de la creación del mundo. Ok, en Cristo Jesús. Yo sé que esto produce algunas preguntas en algunos. Estoy seguro que más de uno está pensando con dudas en su corazón. ¿Seré yo uno de los escogidos o no seré? Estaré, si tú amas a Cristo, si tú estás en Cristo, si tú me estás escuchando ahora, si tu pasión es glorificar a Cristo, si tu deseo es que Cristo sea la cabeza y no tú, porque eso está bien claro. El que quiera ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a tomar la cruz y morir a sí mismo. Entonces eres uno de los escogidos. ¿Te sientas escogido o no? Porque los creyentes no vivimos por lo que sentimos, sino por fe. Okay, o sea que esa es la primera definición de la iglesia, escogidos desde antes de la creación del mundo. En segundo lugar, la iglesia es un grupo de personas llamadas de las naciones, llamadas, y poner atención a esto, llamadas de entre las naciones para ser un pueblo celestial. Ahora, no en el milenio, no cuando venga Cristo. Ahora hemos sido llamados a ser un grupo de personas entre las naciones. El apóstol Pablo dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso poner las cosas en la mira, en las cosas del cielo, de Dios, no en la tierra, porque estamos en la tierra, en el mundo, pero no somos del mundo. Un pueblo llamado fuera de las naciones para ser un pueblo celestial. Ahora, ok, en Hechos capítulo 15, 14, y no quiero leer muchos pasajes, aunque sé que es importante porque sabemos que el tiempo es corto, pero en Hechos 15, versículo 14, Simeón, le ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de entre ellos, fíjase bien, de entre los gentiles, de entre las naciones, tomar un pueblo para su nombre. Un pueblo para su nombre. Ok, y en Mateo 16, no vamos a buscarlo, lo voy a citar. Mateo 16, 18, Cristo Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Una iglesia celestial. Yo edificaré, no el hombre, yo. Es Cristo el que edifica su cuerpo. Es Cristo el que edifica su iglesia. Es Cristo el que nos hace madurar y crecer, como hemos estudiado hace poco en 1 Corintios 12, en Efesios 4:11, cuando cada miembro del cuerpo, lo estudiamos hace poco, se deja usar por Dios, se somete al señorío de Cristo, y uno da profecía, y uno da lenguas, y otro la interpreta, y otro palabra de conocimiento, y otro palabra de sabiduría, y otro hace un milagro en el cuerpo, para la edificación ¿de quién? Del cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Cristo. Entonces estamos en el cuerpo, no para hacernos los gurús, los magis, los grandes, yo me muevo en el poder de Dios más que tú, no. Cuando Dios te usa, hermano, hermana, es para edificar y bendecir a Cristo y a su cuerpo, que somos nosotros. Amén. Por eso que es importante mantenernos humildes y no creernos el centro del donut, porque no lo somos. Si no, el poder no viene de Cristo, no somos nadie. Si la vida no fluye de Cristo, no somos nadie. En tercer lugar, la iglesia es un cuerpo o grupo de personas aunque Dios nos llama individualmente, porque cuando Dios me llamó a mí no estaba Pedro, cuando Dios me llamó a mí no estabas tú, cuando Dios me llamó a mí no estaba Sara estaba en otro tiempo, en otro lugar.
A lo mejor ni siquiera había nacido. Pero nos llama, somos un pueblo que Dios nos llama individualmente, pero que no somos un montón de individuales. Porque aunque Dios nos llama individualmente, nunca fue el deseo de Dios que estemos separados, sino que seamos un cuerpo, como hemos dicho, bien dicho, una totalidad. Aquel que lo llena todo en todo. Y es muy importante que entendamos eso, porque no hay tal cosa como un llanero solitario cristiano. ¿Sabéis quién es el llanero solitario, no? Los más mayores. No hay tal cosa como un llanero solitario pentecostal. No necesitamos el uno al otro. Y es la labor del Espíritu Santo hacer real en nuestras vidas como individuos el propósito eterno de Dios, para que funcione como individuos, pero afectándonos mutuamente. Lo que Dios me revela a mí nos afecta a todos como cuerpo. Lo que Dios hace en un miembro nos afecta a todos como el cuerpo de Cristo. O sea que la iglesia no es un plan B de Dios, que como lo de los judíos no funcionó, como dicen algunos, entonces Dios ha ido a los gentiles y ha levantado una iglesia. No es un plan B, es un plan, es el único plan de Dios. Dios no tiene plan A, ni plan B, ni plan C. El único, desde antes de la creación del mundo, Dios estableció en Cristo Jesús su iglesia. Ahora, en este momento podía irme por toda la Biblia y sacar textos del Antiguo Testamento para demostrar esto, pero no es el momento. Lo único que voy a decir es el siguiente, para animaros a seguir estudiando este tema, cómo empieza el Génesis y cómo termina en la Biblia. Génesis empieza en el principio. Dios creó a su imagen y semejanza a un hombre y a una mujer, y los unió a los dos y dijo: esto es ahora una sola carne. Adán, cuando vio a Eva, dijo: esta ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y como vimos el sábado pasado, eran una sola cosa. No hay en el matrimonio cristiano no hay tal cosa como el hombre y la mujer llevándose bien juntos. No hay tal cosa en el matrimonio cristiano como un hombre y una mujer compartiendo juntos porque tienen los mismos gustos o ideas. En la Biblia lo que nos enseña es que el hombre, al unirse con su mujer en el matrimonio cristiano, se hace parte de ese cuerpo, y la mujer es parte, y la mujer no puede estar sin el hombre, y el hombre sin la mujer, y la mujer complementa al hombre y el hombre a la mujer, y si se separan ya no son una carne sino dos, y la mujer es la gloria del hombre y la mujer es la ayuda idónea del hombre. ¿Alguien me ha entendido? Y es lo mismo con la iglesia, dice Efesios. O sea que vemos estos tres conceptos de lo que es la iglesia de Cristo Jesús. Okay, podemos hablar mucho de este tema. Cristo Jesús es el que edifica la iglesia. Y la iglesia es lo máximo, aparte de Cristo Jesús, que en el corazón de Dios. Una forma de ver esta verdad que estoy tratando de enseñaros, de que es lo máximo, lo más importante en el corazón de Dios, es mirando la oposición. La iglesia de Cristo Jesús es un objeto definitivo. Okay, no sé si lo estoy diciendo correctamente. Hay muchos que hablan de la iglesia mística, la iglesia no invisible, tal, que está bien usar esos términos, pero lo que pasa con esos términos es que siempre pensamos en algo inalcanzable, irreal, algo, no sé si me entendéis. Tenemos que empezar a ver el cuerpo de Cristo, la iglesia, como un objeto, no como una idea abstracta, sino como una entidad, ¿okay? Objeto en Cristo Jesús. No es algo imaginario, es una realidad. No es algo que está solamente en la mente de Dios,
es algo real. Y cuando entendemos la constitución de la iglesia y cómo Dios la forma, el valor que la iglesia tiene para Dios y para Cristo, es entonces cuando entendemos lo que acabamos de leer antes en Efesios, que es la plenitud de Cristo, aquel que lo llena todo en todo. La plenitud de Cristo. No sé si habéis entendido lo que acabo de decir. La iglesia, el cuerpo es la plenitud de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué repito eso? Porque a veces cuando oramos en nuestros coritos y cuando estamos orando, Señor, ven y llena este lugar. ¿Y quién es el que tiene que llenar el lugar con la gloria? Con la imagen de Cristo. Nosotros somos la plenitud. Aquel que todo lo llena en todo. Y es por eso que digo esto, que no es una idea abstracta, es una realidad. Y como tal, no estemos oposición. Satanás odia a la iglesia, odia al cuerpo de Cristo de la misma forma que odia a Cristo Jesús. Amén. Y eso tenemos que tenerlo claro. Satanás se empeña más que en cualquier otra cosa en producir problemas, divisiones, destrucción, confusión en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que cualquier otra misión que tenga aquí en el mundo. Okay. Quiero decir algo que a lo mejor algunos no van a entenderlo, pero a través de toda la era cristiana, desde que Cristo Jesús resucitó, desde el día de Pentecostés que nació la iglesia, siempre ha habido una minoría de creyentes, una minoría, un remanente, podríamos decir. Okay. Cuando hablo de remanente, hablo con cautela porque siempre hay algunos de esos que dicen, sí, eso soy yo, o somos los especiales, somos los tal, o lo contrario, no, entonces yo no quepo en ese grupo, yo no soy de ese grupo. No, entender lo que estoy diciendo, además que la Biblia lo enseña. A través de toda la historia ha habido un remanente de creyentes en Cristo, que han tratado con todo lo que han podido, con su fuerza, con todo lo que han tenido de Dios, de vivir esa vida corporativa como cuerpo, viviendo los principios bíblicos de lo que es un cuerpo, del amarse el uno al otro, de cuando uno se duele, todos se duelen, de que si Dios me da a mí una palabra es para bendecir y edificar a los demás, no sé si me entendéis o no, han tratado de vivir lo que es el cuerpo de Cristo, y no estoy hablando de vivir en comunas, ¿ok? Pero de edificarse, y esa minoría, ¿qué palabra hemos usado antes? Ese remanente, siempre a través de la historia ha recibido los ataques más implacables y amargos y ataques de Satanás contra ellos. Podemos hablar en la historia, ¿ok? El problema es que no quiero entrar en detalles por el tiempo, pero en la historia podemos hablar de los anabatistas, de los de grupos así minoritarios, de los qué sé yo, hay un montón, de los pentecostales a principios del siglo pasado, ¿ok? Hoy en día no tanto, pero grupos que han querido vivir el poder de ser el cuerpo de Cristo, la llenura de Cristo, la plenitud de Cristo, y han recibido. Y lo más triste es que esa oposición implacable y amarga y dura y fuerte, esa confrontación de persecución, si queréis decirlo así, no viene del mundo. Lo más triste es que viene del cristianismo. Y cuando hablo del cristianismo estoy hablando del sistema que el hombre llama iglesia. ¿Os habéis fijado en mis palabras? Porque he hablado de la iglesia, pero está la iglesia, y después está la iglesia como el sistema humano. Y la iglesia, como hemos visto hoy, que es la que Cristo Jesús está edificando. A través de esta organización poderosa que es la iglesia humana, lo voy a decir así de claro, la iglesia de Cristo ha sido oprimida, malinterpretada, perseguida,
burlada, despreciada, ridiculizada, ignorada. Pero siempre hay un remanente que persiste y sigue luchando, siglo tras siglo, viviendo la realidad de lo que es el cuerpo de Cristo, viviendo la realidad de lo que es tener a Cristo como cabeza. Hay mucha diferencia entre tener a Cristo como cabeza. ¿Cuántos saben que sin la cabeza el cuerpo no se mueve? Y solamente con decir eso ya sabemos una diferencia entre el cuerpo de la iglesia edificada por Cristo, la iglesia como establecida por Él. Hombre, sin entrar en detalles. O sea que si hay algo aparte de Cristo Jesús que Satanás odia con toda su fuerza, es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cualquier representación verdadera del cuerpo de Cristo que esté manifestando y viviendo el señorío de Cristo Jesús. Vamos a ver unos tipos o cuadros de la iglesia que nos habla, menciona el Nuevo Testamento para entender más y mejor la iglesia. Porque ahora llegamos a la segunda pregunta que tenemos que hacer. Nos hemos preguntado al principio qué es la iglesia, y ahora la segunda pregunta lógica es ¿por qué la iglesia? Y la mejor forma de responder a esta pregunta es viendo los diferentes tipos, cuadros, si queréis decirlo así, que el apóstol Pablo, la Biblia nos presenta sobre la iglesia. Y voy a ver unos cuantos, ¿ok? Porque hay muchos en la Biblia. Vamos a ver solamente unos cuantos para aclarar este tema de la iglesia. El primer título que se le da a la iglesia en la Biblia es la casa o la morada de Dios. La morada de Dios. Y cuando hablamos de casa, la casa de Dios o la morada de Dios, automáticamente pensamos en una estructura. Pensamos en un edificio con paredes, con un edificio, con una estructura. Salimos a la calle, vemos una casa, decimos, mira qué casa más bonita, o mira que esta tarde salimos a dar una vuelta a ver algo y vimos unas casas grandes ahí en una parte de Murcia, mira qué casa más grande, mira qué casa más fea, mira que pensamos en eso. Y cuando hablamos de la casa de Dios, automáticamente se nos viene a la mente eso. Sin embargo, eso no es el significado total de lo que la Biblia dice cuando habla de la casa de Dios. En vez de llamarlo casa, y esto me va a costar un poco explicarlo, en vez de llamarlo casa como edificio, deberíamos quizás la palabra más bíblica que quizás más se acerque a explicar lo que la Biblia está tratando de transmitir es hogar, el hogar de Dios. ¿Qué diferencia hay entre una casa y un hogar? En inglés hay un dicho y una canción que cantaban, no sé ahora quién la cantaba, pero decía, wherever I hang my hat, that is my home. En el lugar donde yo cuelgo mi sombrero, eso es mi hogar. Y si yo cuelgo mi sombrero debajo de un puente, ese es mi hogar. Si con mi familia y con los que amo estoy, en una mansión, ese es mi hogar. Si no está hablando del edificio, está hablando del lugar donde Dios es reconocido como Dios. Donde el gobierno y el señorío de Dios es reconocido. Donde se le glorifica a Dios. Y es en ese sentido que Cristo Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No el hombre, sino yo. ¿Cuál es la diferencia? Y lo podría explicar de esta forma, que la propiedad o el propietario por excelencia de ese hogar, ¿quién es? ¿Eres tú? Si la iglesia es la casa de Dios, ¿quién es el propietario? Dios. Cristo Jesús. Es el que tiene la llave. Es el que cuelga su sombrero y dice, este es mi hogar. Aquí me reciben. ¿Sabéis cuál era el lugar donde Cristo Jesús iba siempre que era perseguido, burlado, maltratado,
despreciado, iba a un lugar llamado Betel, donde vivía Marta, María y Lázaro. Y es el único lugar que la Biblia nos enseña donde Cristo se sentía en casa. Ahí nadie exigía nada de él. Ahí nadie exigía, Señor, sáname, Señor, dame de comer, Señor, estamos con hambre, Señor. Hasta el último momento estaba a punto de ser crucificado. ¿Y dónde se fue Jesús? Se fue a la sinagoga, se fue al templo de Jerusalén. La Biblia dice que se fue a Betel. Y ahí en Betel, María, creo que fue de las dos, lo ungió. Preparación, dijo Jesús, me está preparando para mí sepultura. Eso es la casa de Dios, no el edificio. Eso es la casa de Dios, una casa construida por piedras vivas. Tú como individuo, como persona, no puedes hacerte miembro de la casa de Dios por tu voluntad propia. Puedes decir, me voy a hacer miembro de una iglesia, la iglesia de Lorca, me voy a hacer miembro de la iglesia de Argentina, me voy a hacer miembro de... Pero tú no puedes decir, me voy a hacer miembro de la casa de Dios. ¿Está escuchando a alguien? Porque es Cristo el que edifica su iglesia. Es un ambiente totalmente diferente. No es terrenal, es celestial. En Hechos 2:47, para que lo entendamos aún más claro, dice, y el Señor añadía a su iglesia todos los días los que habían de ser salvos. Y no está hablando, vuelvo a repetir, queridos hermanos, no está hablando de la iglesia, la primera iglesia evangélica de Jerusalén. Está hablando de su iglesia, de su casa, de su hogar. El orden en la casa de Dios es el orden de Dios. Dios no es un Dios que funciona fuera de orden. Satanás es un señor que obra siempre en anarquismo y en rebeldía, en rebelión. Sin embargo, Dios es un Dios de orden. Y eso lo podemos ver bien claro en la primera carta que Pablo escribe a los Corintios. Hay mucho desorden entre vosotros. En la casa de Dios no podía haber ese desorden. Pablo le escribe al joven Timoteo, porque tu abuela y tu madre te han enseñado a comportarte en la casa de Dios. Y no está hablando de la iglesia como establecida por el hombre, está hablando del cuerpo, de ese lugar donde Dios habita, donde Dios está dispuesto a colgar su sombrero porque se siente bien, porque no está amenazado, porque nadie lo va a perseguir, porque nadie va a demandar de él, aunque él está dispuesto a darlo todo. Y nuestra posición en esta casa de Dios es por prerrogativa del Espíritu Santo. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su propósito, cada uno tiene su parte, su papel que jugar y desempeñar en esa casa de Dios. Y tenemos que tener en cuidado, cuando hablamos del orden de Dios, toca mencionar que si Dios te ha llamado a desempeñar un cierto papel y función en esa casa de Dios donde Dios es el propietario, no te atrevas a hacer y a llevar a cabo un papel que Dios no te ha mandado a hacer, porque eso trae desorden a la casa de Dios. ¿Alguien me ha entendido? Yo sé que la mente de muchos están trabajando ahí, pim, 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 con una máquina, lo siento. Es por eso que hay tantos autodenominados apóstoles, autodenominados pastores, autonombrados, que Dios no los ha puesto. Lo único que buscan es su propio bien. Como dice la Biblia, se engordan con la leche de las ovejitas y de los cabritos, en vez de edificar y proteger y cuidar a las ovejas. Se aprovechan de ellos para llenar sus vientres. No sé si alguien está recibiendo algo de esto o es demasiado fuerte.
Pero necesitamos entender lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos donde Dios quiere levantar su iglesia, gloriosa, poderosa. Otro tipo de la iglesia en la Biblia, para que entendamos lo que es la iglesia, la Biblia lo llama el tabernáculo o templo de Dios. Es muy similar al que acabamos de ver, ¿ok? La única diferencia es que en el tabernáculo o en el templo de Dios, aunque son idénticas en propósito con lo que es la casa de Dios, es que Dios escoge estar en ese lugar. Dios escoge manifestar su gloria en su templo. Dios escoge el ser, y esto es importante para la iglesia de hoy, porque estamos en ese tiempo hoy. Dios escoge el manifestar su gloria y darse a conocer. ¿Dónde se da a conocer Dios? En su tabernáculo, en su templo. Ahora, volviendo a lo práctico, si nosotros somos la casa de Dios, el templo de Dios, la iglesia, ¿dónde y a través de quién quiere Dios darse a conocer? ¿A dónde? Voy a decirlo de otra forma más sencilla. ¿Dónde se van a encontrar la gente con Dios? Y no está hablando de un edificio, vuelvo a repetir, sino en aquel lugar. Hay un versículo que ilustra esto bien claro, que a veces lo sacamos fuera de contexto. Cristo Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Dónde se va a encontrar la gente necesitada, sedienta, hambrienta con Dios? En su cuerpo, en su iglesia, donde hay 2 o 3 reunidos glorificando a Cristo. ¿Estamos presentando a Cristo a la gente? ¿Están encontrando a Cristo en nosotros, su iglesia? Ese versículo que acabo de citar está en Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 reunidos. Dios ha escogido en su soberanía el localizarse, como en los móviles, en el GPS, localizarse a sí mismo, el dejarse encontrar a sí mismo en un lugar específico, donde lo vas a encontrar siempre, que ese lugar sea el cuerpo y la iglesia de Cristo. Y es la iglesia de Cristo Jesús, el pueblo de Dios, el lugar donde Cristo se manifiesta y se quiere manifestar, la iglesia de Cristo. En segundo lugar, ¿qué es lo que se hacía en el templo, en el tabernáculo? Y me viene a la mente ahora mismo el tabernáculo de David, para que sepáis por dónde voy. ¿Qué es lo que encontrábamos ahí? Había un lugar en la iglesia donde estábamos en Australia, detrás del púlpito había un arco grande. Y en ese arco grande, grabado con letras doradas, ponía santidad a Dios. Con letras doradas, santidad a Dios. Y esas mismas letras estaban grabadas sobre el templo, el tabernáculo. Es un lugar santo. Es un lugar donde está la santidad de Dios. Y acordarse que no estamos hablando de una estructura humana. No estamos hablando de una nave. No estamos hablando de una catedral, de una iglesia. O sea que eso nos trae, ¿qué nos trae a la mente cuando yo digo santidad a Jehová? A mí me produce ideas y conceptos y pensamientos de adoración. Todo lo que yo hago, todas mis actitudes, porque la adoración es mucho más que simplemente cantar algunas canciones. Todos mis actos, mi actitud incluso tiene que ir dirigido a Dios. Y cuando va dirigido a Dios, perdón, es adoración ante Dios. Todo le pertenece a Dios y todo va dirigido a Cristo. Y el plan central de Dios es que Cristo sea exaltado. En tercer lugar, la iglesia. En la Biblia, la iglesia se le refiere como una nación santa. En 1 Pedro 2:9.
al compartir con vosotros estos cuadros de lo que es la iglesia, espero que tengáis una idea más clara de lo que es la iglesia de Cristo. ¿Okay? Y os daréis cuenta que no se asemeja casi nunca con lo que nos hemos montado nosotros a veces. En 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Esa palabra santa quiere decir apartados. Una nación apartada, pueblo por posesión, poseído por Dios, para que proclaméis. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que acabo de decir antes, para que proclaméis las grandezas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que proclaméis las grandezas, aquel que os llamó a su luz admirable. O sea que está hablando de un pueblo, de personas que han sido apartadas, que han sido sacadas de las naciones para gloria de su nombre. Una nación celestial, una nación diferente, una nación celestial e espiritual en medio de las naciones, pero aparte de las naciones. Y hay tres cosas que tenemos que ver en relación a esto, a ser una nación santa. La primera es la separación, la ley de la separación. Hemos sido santos, santificados, quiere decir apartados, separados. Separados de las demás naciones. Y si vemos a Israel como el tipo, veréis que Dios a Israel los apartó, los hizo santos. Y cuáles eran los principios que tenían que gobernar su vida, que no podían casarse con mujeres paganas, que no eran del pueblo de Israel, por ejemplo. Que no podían depender de los mismos poderes y de las mismas cosas que dependían las naciones de la tierra. Cosas así. Que tenían que adorar a Dios y solamente a Dios, no a ningún otro Dios formado por manos humanas. Totalmente diferentes, que las naciones hablaban diferente, comían diferente, vestían diferente, se relacionaban diferente, adoraban a Dios diferente. Casi todos los dioses paganos que se encuentran en la Biblia infundían temor en la gente. Para aplacar ese rencor que había en esos dioses paganos, tenían que ofrecerles sus hijos, ofrecer vidas, etcétera. Yo creo que todos habéis visto esto en los documentales, en la película, para aplacar el dios temible del fuego, que hacía eruptar, no sé si se dice así, un volcán sobre los pueblos porque estaba enfadado con el pueblo. Cogían a la virgen más guapa del pueblo y la echaban al volcán para aplacar su ira. Y sin embargo aquí se encuentran con un pueblo diferente, que adoran a un Dios que es diferente, que aunque se porten mal y aunque cometan pecado y aunque anden en rebeldía, los vuelve a llamar y los vuelve a llamar y los vuelve a llamar y les vuelve a dar oportunidad tras oportunidad. Y así podemos hablar de la nación, muchos temas de la nación. La nación de Israel en Egipto quizás sea el ejemplo más claro de todos. La nación santa separada en Egipto. Os voy a dar ejemplo para que me entendáis. Separada. Y esto es importante que lo apliquemos a nuestra vida hoy en día, porque tristemente la iglesia, el cuerpo de Cristo, acordarse, nación santa, vive con los mismos temores, con la misma mentalidad que el resto del mundo, cuando vienen plagas y cuando vienen pandemias y cuando vienen guerras, y mismo temor. Y no nos damos cuenta que somos una nación santa. Y no digo que estas cosas no vengan, pero hay mucha diferencia. Y lo voy a explicar, voy a tratar de explicarlo. La Biblia dice, por ejemplo, y Dios mandó una plaga de moscas sobre todo el pueblo de la nación de Egipto, mas en Gosén, donde estaba el pueblo santo de Dios, no había ni una sola mosca. Y hubo tinieblas y oscuridad durante 3 días y 3 noches en todo el país de Egipto. Y no sé si lo habéis visto en el mapa, pero es grande Egipto. Sin embargo, en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, había luz.
Y el ángel de la muerte pasó por todo Egipto. Las casas de los donde habían primogénitos y primogénitos murieron. Pero en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios cubierto por la sangre en los postes de Intel, no murió ninguno. Y así podemos dar las 10 plagas como ejemplo, porque fue lo mismo. Y en tercer lugar hemos visto que somos una nación santa con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Para proclamar. Algunas Biblias dicen proezas, otras Biblias dicen las maravillas, otras Biblias dicen las obras de Dios, los milagros, otras dicen la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría, de Dios, de aquel que os llamó. ¿Quién es el que nos llamó? Cristo, de las tinieblas a la luz. Esa es nuestra función. Esa es nuestra función. Amén. A veces Dios permite al enemigo, como hemos visto en los ejemplos de Israel y Egipto, que el enemigo traiga estragos y pestilencias y moscas y de tinieblas y ¿qué más había? Piojos, parece, y cosas así. Sin embargo, nos damos cuenta que todas esas cosas que el enemigo echa contra la gente, contra las naciones y contra el pueblo de Dios, trata de hacerlo. Dios las toma y las convierte para su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque caigan a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, yo glorificaré a Dios. Como dice el profeta Habacuc, un profeta muy mal entendido entre los tal. Aunque la higuera no florezca y las vacas no den crías y las cabras no den leche, y los establos estén vacíos y no haya trigo en los graneros, con tal yo glorificaré y exaltaré al Dios vivo. Eso es dar testimonio de Dios. Eso es en medio de las tinieblas. No sé si os dais cuenta, esa es la victoria. Si tú tienes esa actitud como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, ¿qué puede hacerte Satanás? Si aunque te robe los higos de la higuera, tú vas a glorificar a Dios. Amén. Si seca a tus cabras para que no den leche, tú vas a seguir adorando a Dios. Si vas al campo y todas no sé cómo, las espigas creo que se llaman del trigo están vacías y huecas, llenas de aire, tú vas a adorar a Dios. Amén. En cuarto lugar, en la Biblia habla de la iglesia como la iglesia. Y la palabra iglesia en el griego original es la palabra eclesia. Con K, E-K-L-E-S-I. Eclesia, que quiere decir un pueblo llamado fuera de. Okay, la mejor forma de traducirlo al castellano es asamblea. No iglesia sino asamblea. Nosotros le hemos puesto el nombre iglesia, no sé por qué. Viene de otras raíces, pero es asamblea, donde hay 2 o 3 asambleados. Donde 2 o 3, acordarse que el cuerpo es un asamblaje de piezas de diferentes partes. Una bicicleta, no sé cuántos han comprado bicicletas a sus hijos. Aquí en España te la dan ya montada. En Australia, cuando tú compras una bicicleta para tus hijos, te la dan en un cartón, toda desmontada. Y tú tienes que llegar a tu casa a abrir el cartón y te encuentras una rueda, una cadena suelta, un engranaje, un manillar. Y tienes que y dices, esto no se parece en nada. Esto no se parece en nada a la foto que está en la caja, en el cartón. En el cartón se ve una bicicleta roja, toda bonita, toda montada, y aquí lo que veo son un montón de piezas sueltas. Pero tienes que ir poco a poco, ensamblando es la palabra correcta. Pieza con pieza. Unir la cadena a la rueda. Aquí no voy a meter ahora en términos técnicos, pero unir pieza con pieza. Y cuando hay pieza unida con pieza, hay roce entre las piezas. Le das al pedal y empiezas a sentir resistencia. Esto es fuerte.
resistencia en el cuerpo de Cristo. Y empieza a haber fricción porque hay pieza tocando pieza. Y hay las ruedas empiezan a moverse. La bicicleta se convierte en la imagen que está en el cartón, en la portada. Pero empieza a funcionar. ¿Me han entendido? Pero para que funcione, tiene que haber pieza tocando pieza. Tiene que haber fricción entre las piezas. Tiene que haber conexión. Porque si no es simplemente un montón de piezas en una caja de cartón con una foto bonita en la carátula, pero que no sirve para nada. La Iglesia de Cristo Jesús, una asamblea, llamados fuera para ser una asamblea. Y nos damos cuenta de lo que es la Iglesia. No son cosas, la Iglesia no es un lugar de asuntos eclesiásticos. No estamos hablando de eso. No es un lugar de asuntos políticos. No es un lugar para tratar, qué sé yo, cosas, situaciones eclesiásticas ni políticas. Es un lugar donde, como hemos visto, Cristo Jesús es glorificado y hay piezas tocando piezas. El número 5 en la Biblia habla de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. En Efesios 1, 22 a 23, que lo hemos leído antes, la Iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Qué idea nos transmite la Iglesia como un cuerpo? Función, vida, energía, poder, fuerza, apoyo. Y todos esos conceptos, el lugar donde el Espíritu Santo habita, el lugar a través del cual, el vehículo a través del cual el Espíritu Santo quiere glorificar a Dios y quiere manifestarse, es a través del cuerpo. El carácter de Cristo, la vida de Cristo, y todos estos conceptos que se transmiten a través del cuerpo. El cuerpo tuyo, ¿qué transmite tu cuerpo? Tu cuerpo transmite todo lo que el cerebro, la mente, la cabeza le manda. Si sientes alegría, ¿cómo va a reaccionar el cuerpo? Vas a dar saltos y a danzar y cantar y reír. Y sientes tristeza, vas a llorar. El cuerpo transmite lo que la cabeza requiere que sea transmitido en ese momento. Y es por la gracia de Dios, es una obra de gracia. Porque como he dicho antes, para que la bicicleta funcione, esas piezas que antes eran individuos sueltas, ahora están unidas, pero para que funcione tiene que haber fricción, fuerza, tensión. ¿Okay? A veces el Espíritu Santo nos ayuda por su gracia para que haya menos fricción y le echamos grasa a la cadena de la bicicleta. Porque si no fuera por la grasa del Espíritu Santo que nos aplica de vez en cuando, si no fuera por la gracia de Dios, yo creo que no, sería imposible ser el cuerpo de Cristo. No sé si alguien me está entendiendo, ¿no? El Espíritu Santo nos une y es a través de las coyunturas que transmite su amor y su poder para que seamos uno en Cristo Jesús. Un cuerpo orgánico. Un cuerpo orgánico. Donde un cuerpo orgánico quiere decir que se identifica. El otro día fui a comprar con mi esposa, estábamos en la tienda del Mercadona y había una pareja joven ahí lejos, estaban aparte al principio cuando yo los vi. El hombre iba por un lado y la mujer por otro. Y le digo a mi mujer, esos dos, fíjate, esos dos son cristianos, hijos de Dios. Y no lo conocía de nada. ¿Pero por qué? Porque el cuerpo se conoce. Y después fue así. Eran creyentes. Y esa es la verdad que tenemos que entender en nuestra vida. Necesitamos, como dije el sábado pasado, esforzarnos y ser responsables.
Porque si yo soy responsable de que Dios me use para edificar el cuerpo, yo soy responsable de buscarle, de pasar tiempo en su presencia, de tener algo que dar cuando el cuerpo lo necesita, de tener algo que dar cuando el cuerpo se reúne. No puedo reunirme con el cuerpo y esperar que Dios me use si he estado llenando mi vida, mi cuerpo, mi mente toda la semana con qué sé yo, las noticias, por ejemplo, y lo que está pasando en el mundo. O con política, o con telenovelas, o con un sinfín de cosas que absorbemos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú metes, lo que sale. Ok. Y creo que lo vamos a dejar ahí, porque todavía podemos usar más ejemplos. La Biblia, por ejemplo, habla del cuerpo de Cristo como un real sacerdocio. Un real sacerdocio. Habla del cuerpo de Cristo como un nuevo hombre. Ya no hay judío ni gentil. Ahora en Cristo somos una nueva creación, un nuevo hombre. Mientras los cristianos sigan con esa mentalidad, esa obsesión por querer ser como los judíos y identificarse con los judíos. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Tenemos que ponernos un manto para orar, que si tenemos que poner un candelabro en nuestro púlpito, que si. Mientras sigamos con esa mentalidad, no podemos ser el cuerpo de Cristo, porque la Biblia dice bien claro, no hay judío ni griego. Lo que hay ahora es un nuevo hombre. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y otra forma quizás es la esposa del Cordero, Pero vamos a dejar estos últimos para el sábado que viene, el domingo que viene, perdón. Si Dios quiere, porque son importantes, ¿ok? Si los menciono ahora, no vamos a sacarle provecho. Necesitamos ver lo que enseña la Biblia acerca del nuevo hombre en Cristo, la esposa del Cristo, el sacerdocio real, y dedicarles más tiempo. Así vamos a dejarlo ahí. Espero que haya sido de bendición, espero que Dios nos haya hablado, espero que sirva de algo esto, desafiarnos a identificarnos con Cristo, a andar en nuestra identidad, a meternos a ser el cuerpo de Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu Espíritu Santo. Y te pido sobre todo, Padre, que en todos aquellos que están escuchando ahora en vivo, y los que van a escuchar después por internet, tu Espíritu traiga vida a esta realidad y nos haga vivir. Porque yo creo, Padre, que lo que falta a este mundo no es una iglesia institucional. Dios no viene a buscar una iglesia institucional. Dios viene a buscar a su esposa, a su cuerpo, aquello que lleva el sello del Espíritu Santo. Que la esposa, como dije al principio, Génesis empieza por Adán y Eva, un matrimonio, y termina con la esposa y el Espíritu digan, ven Señor Jesús, ven pronto, amado, la esposa y su amado. Y ese es el plan de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si leemos los profetas menores, oscuros, a veces cuesta entenderlos, como Oseas y Amós, ve y cásate con tal, una mujer de Cristo. Está hablando de Cristo y su amor por su esposa, Rebeca Isaac. Y así podemos ver en toda la Biblia la misma idea es transmitida en todas sus historias, en todas sus páginas, de Cristo y su cuerpo, Cristo y su iglesia.